¿Cuánta bola le damos, cuánta importancia le damos a lo que vemos en las redes sociales? Sobre todo quiero marcar el punto de no cualquier cosa, porque hay de todo en las redes sociales, sino los que hablan sobre nutrición, los que nos dan consejos sobre nutrición, se llaman influencers nutricionales. Hay de todo. Yo no digo que esté todo mal. Habrá gente que es seria, ¿no? Hay médicos que hablan. ¿Entendés? Pero después hay de todo, que nos dan indicaciones de cómo perder peso, de cómo comer mejor, de cómo tener una vida saludable, qué sé yo. Quiero charlar sobre el tema y hemos convocado a la directora de nutrición de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. Ella es la doctora Elena Pastor Manfredi, que está con nosotros. Elena, gracias por atenderme. Buenas tardes. Acá con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema este de justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Los influencers y quienes hablan sobre nutrición. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, creo yo que hoy en el mundo tan digitalizado que tenemos, hay que tener muy en cuenta a quién sigue uno en las redes sociales y quiénes nos recomiendan productos o ciertos alimentos que tenemos que consumir, Mm. porque bueno, eso hace a nuestra salud, es Sí, clave. sí. ¿Y cómo me doy cuenta? Si yo veo que el que me está hablando es un doctor, una doctora que dice ahí en la matrícula, ¿ya tengo que creerle? ¿Ya ahí me tengo que quedar tranquilo? Mirá, sí, en principio la respuesta sería que sí. Lo ideal es seguir siempre a profesionales. Hay muchos influencers y coach que en general Sí, tienen estas denominaciones, más que nada en Instagram, que es una red, sí, una de las redes sociales que se utiliza más para esto. Bueno, TikTok, entre otras, pero más Instagram. Y no tienen ni siquiera la denominación como nutricionistas o, bueno, médicos, por supuesto, más allá de que seamos, como en mi caso, médicos especialistas en nutrición o alguien que tenga una matrícula, como claro, decías, ¿no? Alguien que claro. tenga ciencia atrás y que pueda hacer comentarios sobre nutrición científicos. Sí. Yo por ahí me siento mal si alguien Creo hace un... que A ver, sí, sí, completa. sí. No, no, que creo que es muy importante eso, ¿no? Seguir a gente que uno sepa que hay aval científico Sí, atrás, sí, ¿no? Porque a veces uno, no sé, hacen recomendaciones, gente que está en los medios también, que, bueno, es solamente publicidad sin ciencia. claro. Yo a veces me siento mal porque escucho a alguien que opina de manera como si fuera un periodista y yo digo, no, no lo son. Imagino vos, nutricionista, viendo que un influencer muy famoso que por ahí tiene millones de seguidores o miles, opinando sobre qué hay que comer o qué no, cómo se sentirán, ¿no? Sí, terrible. A veces uno estudia muchos años para poder hablar de nutrición y de los Claro. alimentos, como para que venga alguien a recomendar, no sé, algún té mágico o Claro. algunos polvitos, como había pasado Oh, hace un tiempo. sí, sí. Mm. Esas cuestiones que, bueno, por ahí obviamente tienen mucha bancada publicitaria atrás, que es entendible desde el punto de vista marketing, pero Sí, lo ideal sería bueno, que tengan un poco de bancada a nivel profesional, sí. bueno, que los profesionales hablen y bueno, que recomienden o no recomienden estas cuestiones. Sí. Con el tema del juego, ¿viste? A ver si vale la comparación. Con el tema del juego, la justicia intervino y muchos influencers que recomendaban ir a jugar, Sí. qué sé yo, tuvieron que hacer una campaña diciendo lo contrario. Ahora, con este tema todavía no hay nada, ¿no? Con el tema de la nutrición, de gente que vende esto de los polvitos. No hay una intervención de la justicia que llame a esas personas que no son especialistas y de alguna manera u otra los sancione. No, y sabés que sacaste un tema muy interesante porque justo algo que pasa y es un problema muy grande que tenemos en nuestro país es la regulación con respecto a los suplementos. Viste Ah, que ah, uno ah. va, por ejemplo, a la farmacia o a alguna góndola y hay un montón de suplementos que se comercializan, de los cuales el ANMAT y la regulación no tiene ninguna influencia sobre qué puede estar o no a la venta. Ah, Y eso es un problema enorme porque muchos de estos suplementos no tienen ni aval científico ni tienen prueba de que funcionen para nada de lo que se vende, como claro. pasa con los reductores de grasa, estos polvitos mágicos o algunos tés bueno, un montón de cosas, ¿no? Que se comercializan
sin aval científico y sin regulación Eso es del lo ANMAT. grave, ¿no? Justo ahora que estamos Es gravísimo. con el ANMAT en el medio del fentanilo contaminado y todos miramos al ANMAT, fíjate que vos también Sí, me estás diciendo que en sí, estos sí. casos el ANMAT no se mete, deja que se venda Mm. cualquier cosa. Sí, sí, son productos que están a la venta y que uno los consume y la gente va y los compra pensando que tienen el beneficio que dice tener el envase y esto no es real. Y ese Claro, es un problema, es un gris que tenemos, porque los suplementos no son medicamentos, o sea, no son fármacos, pero tampoco son alimentos. Así que están ahí como medio, quedan en el tintero, ¿no? Como claro. que uno no sabe qué terminan siendo. ¿Qué opinas de los suplementos? Ya te aprovecho como experta. Obvio, A sí, ver, no sé, yo que hago actividad física sí. o que juega al fútbol, no sé, yo veo que mi hijo toma uno, que ahora no me acuerdo cuál es, pero es muy famoso, muy conocido. Alguna proteína, Exacto, proteína. me Digo, imagino. Ok. eso es aconsejable, depende de la edad. ¿Qué opinas? Sí, mira, un grave tema que tienen estos suplementos proteicos, y esto te lo digo más por el lado de investigación científica, yo estoy mucho en investigación y en todo Sí, lo que es microbiota intestinal, sí. y bueno, estos productos tienen muchos aditivos y conservantes que dañan la microbiota. Y por este lado podría decirte que no están del todo recomendados. Si uno puede basarse un poco más en alimentación y Ah, mira. suplementar en el caso de ser necesario. En algunos pacientes sí, por supuesto que bueno, quizás Mm, deportistas de alto rendimiento que necesitan mucha cantidad de proteína. En esos casos podemos llegar a suplementar con alguno de estos que mencionabas, sí. pero siempre lo ideal es tratar de que tengan el mayor control posible estos suplementos, tanto sea proteína como hablando de otros suplementos como algunas Claro. vitaminas o cosas que uno compra en la farmacia, pero tratar de que sean de buenos laboratorios, de Mm, lugares reconocidos, que por lo menos ellos tengan control internamente. sí. Eso es lo positivo. Entonces dijiste que hoy en las redes sociales, a ver, vamos a escrachar, Sí, qué es lo que está más de moda? ¿Qué es lo que vos ves más? Yo por ahí no le di, yo lo del té lo he visto, sí, pero a mí no me ganan como cliente, pero digo, la gente que está muy claro. desesperada por ahí, ¿qué es lo que hoy está más de moda y que es todo trucho? ¿Qué podés decirnos? Bueno, esto del té en primer lugar fue el último boom que tuvimos. Y anterior a esto había sido lo del tema de los polvitos, estos que uno ponía sobre los platos de más que nada hidratos de carbono, pastas, que Sí. inhibían técnicamente la absorción, que era polvo de garbanzo. O sea, la acción que tiene sobre la inhibición de la absorción era ínfima, muy, muy pequeña. Claro. Así que bueno, la gente muy confiada lo compraba y lo usaba, y yo he tenido muchos pacientes Y no que bajaban de venían, peso. y claro, claro, que venían al consultorio Dios. intentando el descenso de peso con estos polvos. Pobre, Sí, sí, pobre. tal cual. Sí. Hay un té, mirá, me hiciste acordar, mi abuelo, que ya no está entre nosotros, pero hace muchos años tomaba un té que es el Delga. Es famoso el té, Claro, ¿viste? sí, Bueno, sí, que yo no sí. sé si es trucho o no, pero ese hace años que está y existe todavía. Claro. Bueno, hay una yerba también Sí, que se comercializa para adelgazar. Hay muchos productos en el supermercado también, ¿no? Que uno compra de forma engañosa como para bajar de peso. claro. Pero bueno, todo esto ya, digamos, en el mundo más científico de los influencers, que sí existen y Sí, está bueno resaltarlo porque a veces uno piensa que en las redes sociales es todo trucho, ¿no? Y bueno, hay información que no va, pero hay cosas que sí, y hay gente, como mencionamos hace un ratito, que tiene matrícula y gente especializada claro. que sí tiene aval científico. Y está bueno Eh, detectarlos y ver a quién uno sigue y cuáles son las voces que nos resuenan. claro. Bueno, yo estoy viendo acá la información de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. ¿M? Sí, 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 Donde, bueno, da cuenta de una cifra bastante preocupante, ¿no? El 65% de la altísima. población está dentro del Sí, grupo de la gente que tiene más kilos de lo normal, digamos. Hay terrible. Sí, obesidad. con exceso de peso. Sí, Mirá, y esa encuesta ya tiene varios años sí, porque es del 2018. 2018, claro. Hoy en día no tenemos todavía los valores actuales, pero estimamos que más del 70% de nuestro país tiene exceso de peso, o Eh, sea, sobrepeso y obesidad. ¿A qué le llamas Esa- exceso? ¿Son 3 4 kilos o a partir de una y cifra en mayor? realidad, sí, exceso de peso abarca lo que es sobrepeso, que es un índice de masa de más de 25, entre 25 y 30, y obesidad, un índice de masa de más de 30.
siempre igual es importante remarcar que, por supuesto que un hombre que hace mucha actividad física y tiene un índice de masa de más de 25 a expensas de su masa muscular, Claro, eso no sería sobrepeso. claro, Estamos hablando de una persona que tiene exceso de grasa, ¿no? Más de 25 de índice de masa con exceso de grasa. claro. Ese Y, caso sí. ¿Y cómo ves a los argentinos? ¿Cómo estamos en materia de alimentación? ¿Cómo comemos? Más allá de los polvitos y del té y de qué sé yo. Sí, creo que todavía tenemos muchísimo por pulir. Eh, Nos cuesta mucho desterrarnos de los alimentos procesados. Estamos muy agarrados de los alimentos fáciles, del Claro. delivery, ¿no? Esto de por ahí hacer un poco más en casa y pedir menos delivery. La vida, el estrés y la vida laboral, creo yo que en los hombres y en las mujeres, ¿no? Porque ahora la mujer también trabaja igual que el hombre Sí, y eso hizo que con el paso de los años el delivery cumplió un rol muy importante en las casas de todos los argentinos, la mayoría. Y bueno, llegamos cansados de trabajar y en vez de hacer algo pedimos unas empanadas o pedimos una pizza. claro. Y todas estas comidas no tienen los ingredientes ideales para nuestro cuerpo. Hmm. Y eso va haciendo que cada vez más, como te mencionaba, de la microbiota, viste que son todos los microorganismos del intestino, como que cada vez están más dañados. Claro. Bueno, estamos charlando con la doctora Elena Pastor Manfredi, es nutricionista. Estamos hablando de esta moda que hay, que todos miramos las redes sociales y seguimos a gente que nos aconseja, vaya a saber qué cosa. Prestemos atención, ¿no? Este sería como el consejo final. Miremos quién nos dice tal cosa, no importa que sea famoso, porque si no es médico y es famoso, no importa, ¿no? Totalmente. No tiene nada que ver, nos Sí, puede sí, sí, sí. generar un problema grave. Bueno, gracias, Elena, muy amable. Un placer. Nos vemos, Darío. Igualmente, Hasta luego. Buenas gracias. tardes. Adiós.